Hola hermanos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien ahí en sus hogares y pues bueno, vamos a empezar la facilitación de este tema para esta semana. El tema se llama Tenemos trabajo que hacer. Y fíjense que bueno, es un tema muy interesante porque como los demás, ¿verdad? Pero bueno, descubrí que tenemos cosas que hacer y que a lo mejor, pues bueno, hemos estado, como decimos, descansando en nuestros laureles sin hacer nada, ¿verdad? Y vamos a la pregunta rompehielo, que son tres preguntas muy simples, pero son preguntas interesantes. Dice la pregunta número uno, ¿un carro para qué sirve? ¿O sirve para qué? Y la pregunta número dos dice, ¿un barco para qué sirve? Sencillo, ¿no? Podemos contestar de acuerdo a las necesidades o como nosotros conozcamos las cosas. El barco podemos decir que sirve para ir a pescar, podemos decir que sirve para ir a viajar. El carro puede servir para desplazarnos al trabajo, para viajar, no sé, o sea, cualquier cosa, pero la pregunta interesante es el hombre, o sea, la creación humana, ¿para qué sirve? Y pues bueno, vamos a ver la lectura ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, y bueno, y luego dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si profundizamos un poquito en el tema, pues bueno, ya sabemos que si nosotros somos creados, perdón, si nosotros recibimos al Señor, somos nuevas criaturas, o sea, las cosas que ya pasaron antes, pues ya pasaron. Ahora es de aquí en adelante lo que tenemos que hacer. Y en Efesios es muy claro porque dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús y somos creados para hacer buenas obras. Lo bueno es que esas obras ya fueron puestas delante de nosotros para que nosotros prácticamente nada más trabajáramos o empezáramos a desarrollar pues esas cosas que el Señor ya puso en nosotros, pero y estamos trabajando en eso. Estamos desarrollando los dones y talentos que el Señor nos dejó. Fíjense, hemos visto y muchas veces yo lo he mencionado en esa parábola de los talentos donde dice, cuando inicia y que dice, a cada uno el Señor le dio de acuerdo a su capacidad. Entonces el Señor conoce nuestra capacidad para hacer las cosas. Y fíjense, recuerdo hace ya algún tiempo cuando vino el pastor del Yerton aquí a Reynosa, a la congregación, y en su prédica habló de, no sé si algunos de ustedes lo recuerden cuando habló del fútbol americano, que en los últimos minutos del fútbol americano, o sea, se pueden tardar bastante para terminar a lo mejor 2, 3 minutos. Sin embargo, es en el tiempo, en los últimos tiempos, es donde sacan al mejor equipo, a la mejor defensa y a la mejor ofensiva. Y entonces nosotros podemos decir en esos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y el Señor nos tiene aquí porque estoy yo seguro que Él sabía de esta situación, de esta cuarentena, de esta necesidad de estar en casa desde mucho tiempo antes que nosotros. O sea, sabemos que Él tiene la película completa. Entonces, el Señor sabía que nosotros íbamos a pasar por esta situación. Hace unos días, o sea, bueno, mejor dicho, el día de hoy, muy temprano, ahorita es muy tarde, ahorita son casi las 12 de la noche, por increíble que parezca, pero el día de hoy muy temprano y el día de ayer yo mandé algunos mensajes a algunos de ustedes para que me recomendara algún tema a desarrollar, porque a lo mejor de repente ya se me van las ideas y la palabra del Señor dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre, ¿se acuerdan? Y lo comenté en uno de los grupos de alguna gente de ahí de la iglesia, porque a lo mejor en la iglesia te das cuenta de alguna necesidad, te das cuenta de alguna situación y puedes desarrollar algo, pero ahora que no nos hemos reunido, pero fíjense, como les dije ahorita, yo estoy seguro que el Señor sabía de esta situación y que el Señor sabe que nosotros tenemos la capacidad para salir adelante y tenemos la capacidad de desarrollar cosas como las que estamos haciendo, como la que hacen los pastores de hacer las prédicas a través de línea, llevar mensajes, llevar palabra, llevar no sé, cosas para que la iglesia siga activa, tener este tiempo
de estudios, ¿verdad? Los que vean el video y los que no, como dice Valeria, que ya saben que siempre le echo porque ella también me echa, de que si no ven el video o algo, pero bueno, son cosas que hay, son cosas que existen y son cosas que Dios tiene el control de todo. Entonces, nosotros debemos de ver, bueno, cuál es el trabajo que tengo que hacer. Si Dios puso obras para que yo trabajara de antemano en ellas, pues cuáles son, cómo puedo descubrirlas ahora en este tiempo, en donde estoy a lo mejor encerrado en la casa, donde a lo mejor no sé qué hacer. Pues bueno, vamos a meditar en cada uno de estos. Hemos desarrollado 3 puntos para llevar a cabo este tema y espero que nos ayude, ¿verdad? Una de las cosas en la meditación, y que lo hemos visto en los temas anteriores, es recordar que nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo del Señor y no es por nuestras obras, ¿sí? No es por nuestras obras, para que no nos creamos mucho de que nosotros hacemos muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, como leímos en Efesios, Él nos demanda que nosotros trabajemos en cosas que Él ya nos puso, que Él ya puso delante de nosotros para que las trabajáramos. Es nuestra decisión hacer las cosas o no. Y pues bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo puedo desarrollar esos dones, esos talentos, de qué manera puedo ir trabajando en ellos. Bueno, ya sabemos que no es por mis buenas obras, sino es por las obras que yo voy a trabajar en el Señor, por la que tengo esa recompensa de la salvación. En la primera pregunta dice, ¿recuerda la primera pregunta para qué sirve el hombre? Y pues bueno, la respuesta está en Efesios. El hombre sirve para hacer las obras que el Señor puso de antemano enfrente de él para que trabajara en ellas. Y esta es una de las cosas en las que tenemos que ver, como decíamos la semana pasada, en cuanto a nuestra acción de gracias por las cosas correctas. Como decíamos, oye, pues tengo que recordar que el Señor hizo un sacrificio por mí, Jesucristo hizo un sacrificio por mí, que tengo una relación con Dios, que tengo el Espíritu Santo porque acepté a Jesús, que tengo una morada esperándome en el cielo. O sea, todas esas cosas que el Señor me escogió antes de la fundación del mundo, o sea, todas esas cosas que a veces no las pensamos, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos. Y aquí también decir, bueno, o sea, ¿cuáles son las cosas en las que yo tengo que trabajar? A lo mejor lo estás haciendo, pero no te has dado cuenta, o te pones tú la medallita, ¿sí? Siendo que es una situación que Dios puso de antemano ante ti. Dice la pregunta número 1, ¿cuántas obras has hecho este año? ¿Te has puesto a pensar cuántas obras has hecho este año? ¿A cuánta gente? La siguiente pregunta, ¿a cuántas personas has ayudado? En todos los sentidos, no solo tiene que ser alguna situación de ministerio en la iglesia, o sea, puede ser en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos. ¿A quién has ayudado? ¿Sí? ¿Qué has hecho por los demás en este año? Y fíjate, una de las cosas, la última pregunta dice, ¿en cuántos ministerios estás involucrado? Una de las cosas que sucede y que a veces nosotros podemos caer en ese error es el asumir ¿cómo podría decirlo? Como tratar de decir, mira, yo estoy haciendo esto, mira, yo hago esto, yo, no sé, yo le llevo comida a la gente, yo ando haciendo esto, yo ando haciendo el otro, y sí, o sea, sí lo andas haciendo, yo no digo que no, sí lo andas haciendo, pero sin embargo, es de esas cosas que se nos olvidan, como eso tan sencillo de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y decimos, yo ando haciendo todas estas buenas obras porque soy yo bien bueno. No, andas haciendo las obras porque son las obras que el Señor puso de antemano para que tú trabajaras en ellas. Entonces, a lo mejor una manera de expresión sería, estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Trabajar en esas obras que Él nos mandó a hacer, porque cada uno de nosotros tiene un talento diferente y cada uno de nosotros va a desarrollar ese talento. Entonces, qué bueno que lo hagas, qué bueno que lo hagas, qué bueno que lo desarrolles, pero recuerda que el Señor te puso a ti ahí porque tú puedes desarrollar esas cosas. No lo podría hacer otra persona, no lo podría hacer yo, o sea, entonces no es solamente decir, yo estoy haciendo esto. Sí, lo estás haciendo porque estás siendo obediente al Señor. Entonces, ese es el punto número 1, y los versículos dice en primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre.
Entonces ahí nos habla de que pues, tenemos que hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7, 21 al 23 está interesante este punto porque dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pues es una demanda que tenemos que hacer su voluntad. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante ver aquí en este punto, específicamente en este versículo, que hay pues estudiosos de la palabra, ¿verdad? Teólogos que hablan de que esa frase de nunca os conocí habla de la relación que tenemos nosotros con Dios. Entonces no quiere decir que a lo mejor te aparte de un talento, pero sí que no olvidemos que debemos de tener esa relación con Dios siempre, la oración, el ayuno, la comunicación con Dios. Y en Tito 3:14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Recordemos que nuestras acciones deben de llevar fruto y fruto que abunde. Lo vimos la semana pasada. En el punto número 2 dice, ¿qué importancia tiene en la iglesia tu participación? ¿Qué haces tú en la iglesia? ¿Sí? A veces podemos tener una idea errónea de que, pues es que yo no tengo ningún talento, o mi edad no me permite hacer cosas, o no tengo la capacidad de hacer X determinada cantidad de cosas, y mi don y mi talento y mi trabajo en la iglesia es ir los domingos y darle calor a una silla. Pues no, o sea, tú tienes un talento, cada uno de nosotros tenemos un talento y tenemos que empezar a desarrollarlo. No mantenernos pasivos. La pregunta que viene en este punto dice, ¿qué te motiva a ir a la iglesia? Si tú sientes que nada más es la situación de ir a calentar una banca o ir a escuchar un mensaje, ¿qué te motiva a ir? Porque escuchar un mensaje o estar en un lugar específicamente sentado, pues lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu casa. Pero vas a la iglesia, vas porque tienes algo que puedes desarrollar, ¿sí? Y la pregunta que sigue va relacionada a esto. Dice, ¿qué ministerio piensas que puedes desarrollar o crear? ¿Sí? Desarrollar porque a lo mejor ya existe un ministerio en el que tú sientas que puedes aportar algo para que ese sea más fuerte o para que tengas idea de desarrollar algo que sea mejor. O crear porque puedes decir, pues es que yo no hago nada porque yo creo que soy bueno para X cantidad, determinado tipo de trabajo que aquí no hay. Pues entonces inicia a hacerlo. Pero no es nuestra actividad ir nada más a estar sentadito ahí en un lugar, obvio sin molestar a nadie, pero nuestro trabajo es hacer algo. Por eso dice el tema, tenemos cosas que hacer. En 1 Corintios 12, vamos a ver varios versículos de este capítulo. En el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Recordemos que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí específicamente en este versículo dice que cada uno de nosotros, siendo miembros del cuerpo, el Señor o Dios nos puso en un lugar donde Él quiso. No donde nosotros vayamos a escoger, sino donde Él quiso. Y en el 23 dice, antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esto quise ponerlo para aquellos que digan, no, pues es que yo no tengo a lo mejor nada que hacer, yo no tengo talento. No, o sea, no hay nadie que no tenga absolutamente nada que hacer. Todos tenemos un trabajo y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y en el 26 dice, de manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, hermanos, o sea, todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Muy grandes, muy chiquitos, lo que sea, los ministerios, o sea, para el Señor,
No hay mayor, no hay menor, todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, está más claro, está muy claro, tenemos nosotros que ser hacedores, participar en las cosas del Señor y pues desarrollar esa parte de esas obras que Él puso para que nosotros trabajáramos en Él. Y el punto número 3, este tema nada más va a tener 3 puntos a meditar. Y es como una pregunta, y si tenemos que hacer tenemos que hacer las buenas obras, bueno, podría existir en nosotros esa pregunta. La respuesta es un determinante sí. Sí tenemos que hacer las buenas obras, sí tenemos que trabajar en las obras que el Señor puso de antemano para que trabajáramos en ellas. Recordemos que viene un juicio, ¿sí? Recordemos que viene un juicio y seguramente la pregunta del Señor no va a ser, oye, ¿cuántas obras creaste? ¿Cuántas cosas buenas hiciste? O sea, va a ir enfocado a, estas son las obras que yo te dejé para que hicieras. ¿Cómo las desarrollaste? A ver, platícame. Entonces, está muy bueno esto y dice la pregunta número 1, dice, ¿qué piensas que te limita a andar en las obras del Señor? ¿Qué piensas que te limita? Dijimos antes que cuáles son, qué cosas has hecho en este año. Dijimos también en la pregunta en el área número 2 de que cuál es eh, qué ministerio piensas que puedes desarrollar, ¿sí? ¿Qué ministerio piensas que puedes desarrollar? Entonces, ¿qué has hecho tú? ¿Qué piensas que puedes desarrollar? O en qué área puedes trabajar en la iglesia? Y ahora, ¿qué te limita? La pregunta aquí dice, ¿qué te limita, sí, a las obras, a andar en las obras del Señor? ¿Qué te limita? ¿Te da vergüenza? ¿No hay apoyo en la familia? ¿Sientes que no hay recursos en la iglesia? No sé. O sea, platiquen ustedes qué piensan que dentro de esos ministerios y ahora qué te limita a trabajar. Medita un momento. La pregunta número 2 está interesante y quiero que lo mediten bien porque dice, medita un momento y piensa si has perdido tiempo en afanes y no te has dedicado a las obras que Dios te dejó para que hicieras. Y no solamente diga, no, sí, o si me he apartado de las obras que el Señor me dejó para que trabajara, sí me he dedicado más a mis afanes, o sea, no, porque a todos nos ha pasado. Y yo creo que no hay nadie de los que vayan a escuchar esto que diga, no, a mí no me ha pasado algo así. No, o sea, todos nos hemos afanado en algún momento de nuestra vida y podemos decir que sí hemos perdido el tiempo, pero llega un momento que te frenas, analizas y dices, oye, y en las cosas del Señor, o sea, lo que el Señor ha puesto para que trabaje, ¿qué tengo que hacer? Entonces, piensa eso, sobre todo cuando nos ha llevado muchos años. Si alguno de ustedes, por ejemplo, piensa que puede ser bueno para X cosa, vamos a suponer que alguno de ustedes diga, ¿sabes qué? Yo creo que tengo ese ministerio o ese don a lo mejor de compartir la palabra, de predicar o de ser maestro en una escuela de discipulado, no sé, pero tengo años diciendo que puedo ser bueno y no lo he hecho. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿y cuándo piensas empezar? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que esto es algo muy interesante, sobre todo porque ahorita podemos poner de pretexto que estamos en cuarentena, podemos poner de pretexto que pues no puedo salir de casa, no puedo hacer las cosas, no puedo hacer porque estoy encerrado, no sé. Pero no es así. Como les dije al principio de esa prédica del pastor del Yerto, si nosotros estamos en este tiempo aquí es porque el Señor sabía que íbamos a estar este tiempo aquí y porque Él sabía que teníamos la manera de salir adelante en ese tiempo. Porque tenemos el recurso tecnológico, porque tenemos teléfonos donde le puedo llamar a alguien de los hermanos como lo recomendó el pastor David Martínez Hijo este fin de semana y que es algo importante porque pues digo, saber qué necesidades tienen los hermanos, a veces nada más escucharnos, platicar un momento, o sea,
El Señor sabía que íbamos a tener ese tiempo. Ahora, ¿qué podemos desarrollar? No sé. Me imagino que a lo mejor alguno de los hermanos pudiera ser en un momento dado, vamos a suponer que alguien haya trabajado en una recepción de cualquier lugar y que esté acostumbrado a las llamadas telefónicas. Oye, pues a lo mejor puedo hablar a la iglesia y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo trabajé mucho tiempo en recepción y estoy acostumbrado a las llamadas telefónicas. ¿Cómo ves si voy a la iglesia y le llamo a todos los hermanos, así como para un saludo a la iglesia y ya creaste un ministerio diferente? Y le ayudas a aquellas personas a las que no podemos ir a la iglesia y que nada más están encerrados, como yo les dije, algunos por trabajo, como mi esposo y yo, pues sí seguimos saliendo, tenemos que salir, pero a lo mejor otros sí están encerrados, ¿verdad? Entonces, vaya, hay muchas cosas que podemos desarrollar. No es que no podamos porque estamos en tiempo de cuarentena, no, es el tiempo de demostrar en el Señor que tenemos la capacidad de hacer algo. Pues bueno, hermanos, en este viene, las lecturas son Santiago 3:13, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La semana pasada hablamos de esa humildad y mansedumbre, ¿verdad? Que hablábamos que era un valor y que era un atributo de nuestra personalidad, el conocer nuestras habilidades, pues vaya, nuestras capacidades altas como nuestras limitaciones y que podamos andar ahí en ellas con esa humildad, o sea, no ser presunciosos hacia arriba ni tener cara de lastimosos hacia abajo. Entonces, aquí nos dice que tenemos nosotros que mostrar por la buena conducta nuestras obras. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, yo vengo pronto y viene mi premio conmigo, ¿sí? Para recompensar a cada uno según su obra, ¿sí? Y recordemos que esa obra se trata de la que el Señor nos dejó. Y Santiago 2:17-18, esta pasaje me encanta, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, pues bueno, el Señor dice aquí, y la pregunta, y este punto iniciaba, ¿tenemos que trabajar en las cosas? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Tenemos que trabajar en algo. No importa que tú digas, es bien poquito, acuérdate, ya dije, o sea, ya viene en la lectura. No importa si tú dices, mi trabajo es bien poquito, para el Señor es igual de importante. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una actividad específica que hacer y tenemos que hacerla. Él nos va a demandar ese trabajo al final de nuestros días. Pues bueno, hermanos, espero que este tema sea de impacto en nuestras vidas. Yo les agradezco a aquellos otra vez que me contestaron, que me recomendaron temas. Vamos a trabajar en ellos, en cada uno de estos temas que me han recomendado, porque sé que las necesidades son diferentes en todos los niveles. También jóvenes me contestaron y pues cada uno tiene algún tema que quiera tratar. Entonces vamos a tratar todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Mientras el Señor nos lo permita, y espero que este tema de esta semana, tenemos trabajo que hacer, lo podamos desarrollar, que nos ayude bien, y pues bueno, que el Señor los bendiga. Ya saben, si hay necesidades de oración, si hay gente que quiere desarrollar algún ministerio, si hay gente que quiere trabajar en un ministerio, eso tampoco va a ser eterno. Vamos a regresar, va a haber un día en que vamos a regresar y vamos a tener cosas que hacer. Entonces, es tiempo que meditemos en cuáles son las cosas que el Señor puso de antemano para que trabajemos en ellas. Todos y cada uno de nosotros tenemos chamba, así de que, pues bueno, vamos a ponernos a trabajar, como decimos acá en el norte, pónganse a jalar, y estamos al pendiente. Que el Señor los bendiga siempre, bendiciones a sus familias, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Hasta luego.